Hablábamos al principio del riesgo de la inflación, de que suban los costos. ¿Cuán presente está, sobre todo en los emprendedores y en las pequeñas y medianas empresas, el riesgo de que el alza de costos pueda terminar en mayor inflación? Efectivamente, y no solo por el lado de los productos que van directamente a los distribuidores del comercio al menudeo, sino que también, por ejemplo, el petróleo. Uno de los principales productos de importación de Canadá, por ejemplo, es petróleo. Y eso lo que va a hacer es que va a repercutir en el costo de la gasolina y eso afecta a toda la economía. Entonces tenemos el golpe por una parte, por el lado del abastecimiento de los productos que se traen de China, por ejemplo, plásticos, electrodomésticos, frutas, alimentos de México, petróleo de Canadá. Todo eso lo que va a hacer es que va a contribuir a un aumento de la inflación. Y por eso el Banco Central se ha quedado en pausa, esperando a ver cuáles son las consecuencias para ver si va a haber que subir de nuevo la tasa de interés. ¿Cómo pueden prepararse las pequeñas y medianas empresas ante este panorama de quizás la colocación de los aranceles, de la subida de costos? ¿Qué puede hacer un pequeño y mediano empresario para tratar de llevarlo lo mejor posible? Bueno, hay que hablar con los proveedores, porque los proveedores son los que le van a subir el precio a los comercios que venden al detalle, ¿no? Entonces hay que negociar con los proveedores. El problema es que una pequeña empresa no tiene suficiente poder de negociación. Cuando se le hace un pedido grande a un proveedor, se le puede negociar el precio. Pero si es una empresa muy pequeña, no tiene mucho margen. Entonces lo único que le queda al abastecedor del comercio al detalle finalmente es elevar el precio. Y eso inmediatamente va a repercutir en inflación. Lo segundo es que hay que tener preparado un mayor capital de trabajo porque si van a aumentar los costos, va a haber que tener más liquidez para poder enfrentar esa alza. ¿Qué le podemos decir a un pequeño y mediano empresario justamente qué recursos le podemos dar para que trate de buscarle una vuelta y trate de eludir esta posible subida de precios? Como decía, es muy difícil hacerlo para un pequeño abastecedor o de vendedor al detalle porque no tiene poder de negociación con los proveedores y los proveedores seguramente le van a subir el precio. Entonces hay que prepararse, hay que mantener tal vez un buen crédito para tener capital de trabajo si es necesario, aumentar los precios. Hay que explicarle a los consumidores que el precio sube porque le han subido el precio a él, de manera que haya una comunicación mayor con el cliente. Y finalmente, especialmente cuidado con la tarjeta de crédito porque esto puede conducir a un alza de la tasa de interés de nuevo. Y las tasas de interés de las tarjetas ya están muy elevadas. ¿Puede llegar a haber algún tipo de ayuda oficial o por parte de algún gobierno, de algún estamento oficial para tratar de que la situación no pase a mayores? Bueno, en el caso de los exportadores de productos agrícolas de Estados Unidos, cuando se le pusieron aranceles a China la última vez durante la anterior administración del presidente Donald Trump, lo que pasó es que les tuvieron que dar subsidios porque China dejó de comprar productos agrícolas como soya o soja y se fue a comprar a la Argentina y a Brasil y eso hizo que los agricultores en Estados Unidos perdieran mercado en China. Y entonces el gobierno tuvo que subsidiar esas ventas que disminuyeron para los agricultores en Estados Unidos. Teniendo en cuenta esta dificultad que tienen las pequeñas y medianas empresas quizás para negociar con sus proveedores o para buscar nuevos proveedores, quería preguntarle cuán fácil o cuán difícil es para un emprendedor o un pequeño empresario poder eludir las fabricaciones que se hacen en China. China fabrica prácticamente de todo, o algunos productos de determinados países como pueden ser los aguacates de México. ¿Es muy difícil tratar de evitar importar desde esos países?
Es muy difícil, o sea, el abastecimiento de productos chinos, por ejemplo, se nota por ejemplo, en la ropa hecha, en los productos de plástico, en los pequeños aparatos eléctricos, se nota en varios renglones y es muy difícil encontrar alternativas por el mismo precio o en cantidades suficientes. Por una parte. Por otra parte, los productos agrícolas son difíciles de sustituir. México tiene una ventaja enorme, por ejemplo, en el aguacate, y eso es difícil que haya competencia de otros países. Pero sí sería interesante tratar de encontrar otros proveedores si se pueden encontrar. ¿Qué pasa con la mano de obra y el personal, también teniendo en cuenta toda esta situación que hay con la inmigración y el tema de las deportaciones? ¿Puede llegar a ser una complicación para las pequeñas y medianas empresas tener mano de obra disponible para sus negocios? Bueno, ese es otro aspecto de lo que está sucediendo y que nos está llevando a una situación de angustia en el mercado de trabajo, porque muchos trabajadores que no están bien documentados están siendo muy cautelosos en volver a trabajar. Y eso va a empezar a afectar porque al disminuir la oferta de mano de obra, lo que va a pasar es que van a tener que subir los salarios, porque para contratar van a tener que subir los salarios y eso va a empujar de nuevo la inflación. Entonces, hay que ser muy cauteloso. Afortunadamente, por ahora se ha establecido una tregua con México y con Canadá, una tregua de un mes en donde se va a negociar y los aranceles no van a subir para los productos mexicanos y canadienses todavía, pero para los productos de China sí ya se decretaron las alzas y China ya respondió, por cierto, que va a subir los aranceles a los productos de Estados Unidos. Isaac, por último, quería preguntarle por los consumidores. Hasta ahora hemos hablado de los pequeños y los medianos empresarios, pero ¿cómo pueden prevenirse los consumidores de estas posibles subas ante la imposición de aranceles? ¿Qué puede hacer el consumidor? Bueno, lo importante es estar atento porque se puede venir un alza de precios. La inflación en Estados Unidos ha estado descendiendo. Todavía no lo suficiente, como dijo el Banco Central en su última reunión, como para bajar la tasa de interés un poco más. De manera que las tasas de interés todavía en Estados Unidos están altas, especialmente las tasas de las tarjetas de crédito. De modo que cuidado con endeudarse en la tarjeta, porque las tasas de interés pueden subir aún más. Ese es el primer aspecto. Ser muy cauteloso en el consumo, esperar un poco si se va a comprar un aparato grande, un automóvil o un electrodoméstico, mejor esperar para ver si los precios se van a mantener o si van a subir. Y finalmente, evitar compras de pánico, porque eso lo que hace es aumentar la demanda y empuja los precios hacia arriba. Hablábamos recién de las dificultades que pueden tener los pequeños y medianos empresarios de los Estados Unidos con los aranceles. Ahora, por el contrario, ¿esto puede beneficiar a la región, a Latinoamérica? ¿La imposición de aranceles en los Estados Unidos podría beneficiar a otras latitudes? Cuando China le puso aranceles a los productos agrícolas de Estados Unidos, China empezó a tratar de comprar más productos agrícolas en América del Sur, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Chile, en Perú. Entonces eso puede beneficiar en el sentido de que China va a tratar de buscar abastecedores que le den mejores precios y que no paguen tantos aranceles como pagarían los productos de Estados Unidos. Pero eso todavía no ha ocurrido, apenas ahora están empezando a ponerse los aranceles. Estados Unidos le puso ya 10% a los productos originarios de China y China respondió poniéndole 15% a las importaciones de Estados Unidos. Isaac, como siempre un placer tenerlo aquí con nosotros. Era Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas, presidente y CEO de Inverway, que nos ha acompañado desde Washington. Muchas gracias. Encantado, Iván, como siempre.